Estamos a muy poco de cumplir un año del terremoto del 27 de febrero, y la verdad es que el balance que uno puede hacer en las distintas áreas y las distintas dimensiones en ningún caso puede ser positivo. Primero, el terremoto me parece que demuestra, o el tratamiento que se le dio al terremoto demuestra muy bien, es un muy buen reflejo del comportamiento y de los intereses y las prioridades que tiene nuestra clase política y obviamente también nuestros medios. Cuando el terremoto ocurrió, cuando era un tema obviamente de interés nacional y era un tema de mucha sensibilidad nacional y pública, todas las autoridades se peleaban por aparecer en la foto, todos los medios de comunicación se peleaban por hacer el reportaje más dramático, y todos, hasta tal punto que el presidente llegó a pasar noches en las localidades de los afectados, querían mostrarse como si ellos mismos también estuvieran muy afectados. En la práctica, la imagen que querían mostrar era que el terremoto no afectó a una localidad muy parcial de la población chilena, muy concentrada, un sector pobre, rural y de regiones muy específicas, sino que querían mostrar que el terremoto nos afectó a todos y que a quienes más lo afectaron de hecho eran los comunicadores y a la clase política, que eran los que tenían una expresión más compungida. Pero en la medida en que ha pasado el terremoto y el desastre que eso provocó, la tragedia, ha pasado a un segundo, tercer y un cuarto plano, hemos visto cómo las autoridades se han ido alejando, cómo el tema ha ido saliendo de la pauta de los medios, y eso es sintomático de la jerarquía que se le da a la agenda, o la agenda que tiene nuestra clase política. El ejemplo más emblemático, yo pienso ahí, es el de la expresidenta Bachelet. La expresidenta Bachelet, los días inmediatamente posteriores al terremoto, se mostró muy cerca de las víctimas, viajando constantemente, muy atenta a la reconstrucción. Una vez que asumió un cargo internacional de gran relevancia, no se apareció nunca más en las localidades afectadas, nunca más volvió a Chile. Cuando ha venido, no ha ido a los lugares afectados por el terremoto. Está más preocupada de su carrera presidencial para el periodo que viene que de lo mal que hizo la gestión de su gobierno inmediatamente después del terremoto y cómo han quedado esas familias. No le ha hecho seguimiento a las políticas que de ahí se tiraron. Tampoco ha usado ese cargo internacional de importancia en ayuda de su pueblo y sobre todo de la gente más afectada por el terremoto. Y eso primero es un elemento a destacar porque es una muestra sintomática de las prioridades que tiene nuestra clase política. Cuando un tema es de interés público, cuando un tema se le puede sacar rentabilidad política, están todos presentes. Cuando ese tema ya no tiene rentabilidad y empieza a tener costos, todos escapan, que es lo que está ocurriendo hoy día. Lo segundo que muestra el terremoto, o el segundo momento importante a la hora de hacer un balance, yo creo, que es que el terremoto ha demostrado o ha enrostrado a todos los chilenos cuál es el Chile real. Este Chile de la imagen país, este Chile de la OSD, este Chile de excelencia, la verdad es que se muestra absolutamente endeble ante la respuesta que tiene la autoridad y la respuesta que tiene toda la estructura, tanto física como material y social, de una sociedad ante una tragedia como la que nosotros vivimos. A un año del terremoto no hay una reflexión cabal, pensada, de proyección que diga de aquí a 100 años, a 50 años, a 20 años, la forma de construcción, la forma de estructura, la forma de comunicación, la forma de emergencia va a ser de otra forma. Eso no se ha hecho y nuevamente es otro elemento sintomático de no solo nuestra clase política, sino que nuestra sociedad en su conjunto. Se salvó el terremoto y ahora, bueno, seguimos tal como está. No hay una reflexión mayor. Y lo tercero es que este Chile real que refleja el terremoto, este Chile que nos muestra que no existen las catástrofes naturales, sino que son catástrofes, son la expresión de catástrofes sociales, nos debe hacer ver con claridad, como hoy día lo hicieron ver los de Chatinos al presidente en su visita, que acá hay responsabilidades concretas. Y en Chile las responsabilidades de que nosotros tengamos una tan escasa capacidad de respuesta y una tan frágil seguridad ante fenómenos que son constantes en nuestro país, recaen en la alianza y en la concertación. En la concertación
porque en más de 20 años de gobierno, con todo a su favor, con bonanza económica, con ayuda internacional, con apoyo social, no fueron capaces de transformar este país de un país de tercer mundo, subdesarrollado, extractor de materias primas y con desigualdades tremendas, a un país mucho más desarrollado donde la calidad de vida mínima de todos al menos permite tener seguridad ante estos eventos que son constantes. En eso la Concertación tiene un debe que la sociedad chilena se lo va a seguir cobrando por los años que vienen. La pobreza que ellos dicen haber reducido, el terremoto es quizás la muestra más clara de que no fue así. Dejaron la pobreza tal cual como la dejó el gobierno militar. Lo único que ellos cambiaron fue un disfraz de esa pobreza, donde hoy día los pobres son igual de pobres, pero tienen mayor acceso a bienes materiales que no le pertenecen porque son propiedad de una deuda a través de las tarjetas bancarias y de plástico de las grandes tiendas. Hoy día los pobres están más disfrazados, pero siguen igual de pobres que hace 20 años. Y por otro lado, han disfrazado los indicadores económicos. Los indicadores para medir la pobreza en Chile no se han actualizado desde la dictadura. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el hoy ministro de Hacienda cuando él era oposición. Bueno, y la responsabilidad de la alianza radica en que con un discurso efectista, un discurso de la gestión de excelencia, han demostrado que en un año de gobierno su discurso es solo discurso, que de excelencia no hay mucho, la reconstrucción es la mejor muestra de ello. Todavía tenemos más de 5.000 familias, o sea, más de 20.000 personas que no ven normalizada su situación, viven en aldeas con escasos servicios básicos. Vemos además que ese discurso de la excelencia al final no es un discurso cuyas prioridades sean los temas importantes o los temas de la gente, como decía el hoy ministro de Educación cuando era candidato presidencial, sino que sus temas o sus prioridades son exactamente los mismos que los de la Concertación, o sea, los temas políticos que tengan rentabilidad pública o rentabilidad política. Y por tanto, y cerrando, me parece que lo que nos deja este año es un año amargo, es un año con un balance en ningún caso positivo, de hecho muy negativo, un año en el cual tanto Magallanes como hoy día Dichato nos muestran que las actuales autoridades no van a hacer nada porque cuando nos vuelva a pasar esto, que son fenómenos absolutamente normales en nuestro país, nosotros lo enfrentemos de una manera distinta y por tanto ya es hora de hacer un cambio. Espero que el balance que han hecho los dichatinos, el balance que de una u otra forma están haciendo los magallánicos, lo haga también todo el resto del país. No hay que esperar que en el norte haya un terremoto, no hay que esperar que en Santiago haya un terremoto, no hay que esperar que en Punta Arenas haya un terremoto para que la gente despierte y se dé cuenta que las prioridades de quienes hoy día están gobernando son muy distintas de sus prioridades.